No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, golpeando un ritmo implacable contra la ventana del salón. Había sido uno de esos días grises y desapacibles que se te meten hasta los huesos y te dan ganas de acurrucarte con una manta y un buen libro. Acababa de terminar de recoger después de la cena, el lavavajillas zumbaba suavemente en la cocina, cuando sonó el timbre. Me sobresaltó un poco. No esperaba a nadie, y menos con este tiempo. Mirando por la mirilla, vi a Mark de pie en el porche, los hombros encorvados contra el diluvio, completamente empapado y un poco perdido. Mark, mi cuñado, el hermano menor de mi difunto marido Tom. Mark, ¿qué diablos? Abrí la puerta de golpe y lo hice pasar. ¿Estás empapado? Entra. Música. Entra. Él ofreció una sonrisa tímida y goteante. Hola, Sara. Perdona que aparezca así de repente. El coche decidió que esta noche era la perfecta para quedarse tirado a un par de calles. El móvil está muerto, claro. Esperaba poder usar tu teléfono para llamar a una grúa. Claro que puedes, dije, cogiendo una toalla gruesa del armario de la ropa de cama. Aquí, sécase un poco. Pareces congelado. Lo llevé a la cocina, la habitación más cálida de la casa gracias al calor que aún quedaba del horno. El olor a pollo asado todavía flotaba débilmente en el aire. Él aceptó la toalla con agradecimiento, revolviéndose el pelo oscuro pegado por la lluvia. El agua se acumulaba alrededor de sus botas de cuero gastadas sobre el suelo de linóleo. Gracias, Sara. Eres un salvavidas. Miró alrededor de la cocina y sus ojos se detuvieron un momento en la foto enmarcada de Tom y yo que había en el pequeño estante encima de la encimera. Habían pasado casi 2 años desde que Tom falleció, pero su ausencia seguía sintiéndose como una presencia física a veces, un silencio en las habitaciones que antes resonaban con su risa. Mark y Tom habían sido cercanos a pesar de sus caminos tan distintos en la vida. Tom, el ingeniero estable. Mark, el músico inquieto que nunca terminaba de asentarse. ¿Has comido? Pregunté, dándome cuenta de repente de que debía de tener hambre si andaba conduciendo a esa hora. Ya pasaban de las 8. Él dudó. No, la verdad. Iba hacia casa, se aclara la garganta, pensaba comprar algo rápido. Ni hablar, dije, abriendo la nevera. Tengo pollo asado de sobras, patatas, algunas judías verdes. Solo tardo 1 minuto en calentarlo. Tú llama a la grúa y yo te preparo un plato. Sin objeciones. Él sonrió otra vez, esta vez con los ojos. Eran ojos cansados, noté, con más arrugas en las comisuras de las que recordaba. Vale, Sara. Si insistes. Suena genial, la verdad. Mientras hacía la llamada, la empresa de grúas prometiendo a alguien en menos de 1 hora si el tiempo lo permitía, yo calenté la comida. La sencilla tarea doméstica me resultó reconfortante. Mark colgó el teléfono fijo, el viejo beige que manteníamos enchufado para emergencias como esta, y se apoyó en la encimera mirándome. Había una quietud inusual en él aquella noche. Normalmente Mark estaba lleno de historias, chistes, una energía nerviosa que llenaba cualquier espacio en el que estuviera. Esa noche, música, parecía apagado, casi pensativo. Huele incluso mejor la segunda vez, murmuró, con la voz baja. Comida reconfortante, respondí, colocando el pollo y las verduras en un plato. Buena para noches de lluvia y coches estropeados. Puse el plato en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde Tom y yo solíamos desayunar. Siéntate. Come. Él sacó una silla y se sentó, mirando la comida un momento antes de coger el tenedor. Gracias otra vez, Sara. De verdad. Serví 2 vasos de vino tinto, puse uno delante de él y cogí el otro para mí, apoyándome en la encimera frente a él. La lluvia seguía golpeando con constancia los cristales. La atmósfera de la cocina se sentía extrañamente íntima, protegida de la tormenta de fuera. Éramos solo 2 personas unidas por el hombre al que ambos echábamos de menos, compartiendo una cena inesperada en una noche miserable. Lo observé comer mientras el silencio se extendía entre nosotros. Pero no era incómodo. Era un silencio cómplice, cargado de pensamientos no dichos e historia compartida. Tenía la sensación de que aquello no iba solo de un coche estropeado. Había algo más que le pesaba, algo detrás de esos ojos cansados. Y por alguna razón sentí un tirón, una necesidad silenciosa de entender qué era. La noche se cargó de pronto con una corriente sutil, la sensación de que los límites ordinarios de nuestra relación, cuñado, podían estar desplazándose, difuminándose bajo la luz cálida y tenue de mi cocina. Mark terminó de comer, apartó el plato limpio con un suspiro de satisfacción. ¿Música? Estaba increíble, Sara. Gracias. Honestamente, creo que lo necesitaba más de lo que pensaba.
Levantó la vista hacia mí, su mirada directa, sujetando la mía un segundo más de lo habitual. El cansancio seguía ahí, pero algo más parpadeaba detrás. Vulnerabilidad, quizás. De nada, Mark, dije suavemente, haciendo girar el vino en mi vaso. Día duro, incluso antes de que el coche decidiera dejarte tirado. Él soltó una risa corta y sin humor. Podría decirse. Mes duro, en realidad. Quizá año duro. Se pasó una mano por el pelo todavía húmedo. Las cosas no han ido muy bien. Música, el grupo se está deshaciendo. Los bolos se están acabando. Y Mel y yo decidimos dejarlo hace unas semanas. Melinda, su novia de toda la vida. Yo no lo sabía. Mark no siempre era el mejor comunicador. A menudo dejaba que Tom hiciera de puente entre él y el resto de la familia. Desde la muerte de Tom, Mark se había alejado aún más. Sus visitas eran cada vez menos frecuentes. Oh, Mark, lo siento mucho, dije, genuinamente sorprendida y apenada. No tenía ni idea. Él se encogió de hombros, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Sí, no exactamente lo estaba anunciando a los cuatro vientos. Fue mutuo, más o menos. Simplemente se apagó, ya sabes, como un fuego artificial húmedo. Música, intentó sonreír, pero no le salió del todo. Parece ser el tema de mi vida últimamente. Música. Me aparté de la encimera y me senté en la silla frente a él, imitando su postura. Parece que estás cargando con mucho ahora mismo. Él levantó la vista de nuevo, un destello de sorpresa en los ojos, como si no esperara que yo indagara, o quizá no esperara el simple reconocimiento de su carga. Sí, supongo que sí. Tomó un sorbo lento de vino. Es curioso, cuando Tom estaba, no sé, las cosas se sentían diferentes. Como si tuviera una red de seguridad. Alguien que simplemente lo entendía. Que me entendía a mí. Su voz se engrosó un poco al pronunciar el nombre de su hermano. Un eco familiar resonó en mi pecho. Sé lo que quieres decir, susurré. Tom había sido esa persona también para mí. El ancla, el que entendía sin necesidad de explicaciones. Volvimos a quedarnos en silencio, pero esta vez se sentía distinto. Música, cargado. El duelo compartido, la comprensión no dicha de la pérdida, creaba un nuevo tipo de conexión entre nosotros. Ya no éramos solo Sarah, la mujer de Tom, y Mark, el hermano de Tom. Éramos dos personas a la deriva en sus propias tormentas, encontrando un momento de refugio inesperado en una cocina silenciosa en una noche de lluvia. «¿Sabes?», dijo Mark, con la voz apenas un murmullo, «Tom siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. Te admiraba muchísimo, Sarah». Las lágrimas me picaron los ojos de forma inesperada. Tom rara vez hablaba de sus sentimientos en términos tan directos, al menos no conmigo. Oírlo de Mark se sintió como un regalo póstumo, una validación que no sabía que necesitaba. Él nunca me lo dijo. No siempre se le daba bien decir las cosas directamente, rió Mark suavemente, con una calidez genuina en la risa esta vez. Pero la sentía profundamente. Música, se preocupaba por ti después, ya sabes, se preocupaba de que estuvieras sola. Me las arreglo, dije, intentando mantener la voz firme. A veces es demasiado silenciosa, pero me las arreglo. Era la verdad, pero oírme decirlo en voz alta se sintió crudo, exponiendo una soledad que normalmente guardaba con cuidado. Mark extendió entonces la mano a través de la pequeña mesa, cubriendo la mía con vacilación donde descansaba cerca de mi vaso de vino. Su toque era cálido. Música, inesperado. No era un gesto romántico, no en el sentido convencional. Se sentía como solidaridad, una simple conexión humana. Se me cortó un poco la respiración, sorprendida por la descarga de calor que subió por mi brazo, por la intensidad repentina de su mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar en los míos, buscando algo. ¿Comprensión? ¿Aceptación? Esta noche no estás sola, Sarah, dijo en voz baja, rozando ligeramente mis nudillos con el pulgar. El gesto fue pequeño, fugaz, pero desencadenó una cascada de emociones confusas en mí. Gratitud, tristeza, un extraño y desconcertante aleteo de algo que no sabía nombrar. Era el tipo de toque que dice mucho, salvando la distancia entre una conversación cortés y una intimidad emocional genuina. La lluvia azotaba las ventanas, aislándonos aún más, amplificando la cercanía repentina que había florecido entre nosotros bajo el resplandor cálido de la luz de la cocina. La grúa parecía estar a 1.000.000 de kilómetros. El momento se alargó, suspendido en el zumbido silencioso de la casa y el ritmo de la lluvia. La mano de Mark seguía cubriendo la mía, un punto de calor y conexión sorprendentes. No la retiré. Una parte de mí,
la que se había sentido tan a la deriva desde la muerte de Tom, anhelaba ese toque simple y anclante. No se trataba de reemplazar a Tom. Nada podría hacerlo nunca, pero se trataba de sentirme vista, de sentirme comprendida, aunque solo fuera un instante fugaz. Al final retiró la mano lentamente, como si le costara romper la conexión. Música, se aclaró la garganta, mirando de nuevo la mesa. Perdona, murmuró. No quería pasarme. No lo has hecho, dije, con la voz más suave de lo que pretendía. Está bien, Mark. Tomé otro sorbo de vino, el valor líquido ayudándome a estabilizar los nervios. El aire seguía denso de cosas no dichas. Parece que has pasado por un infierno, añadí, guiando suavemente la conversación de vuelta hacia él. Música, aunque ahora me sentía extrañamente expuesta yo misma. Él suspiró, reclinándose en la silla. Es solo que, todo parece escapárseme entre los dedos. La música. Mel. Hacerme mayor. Preguntarme qué demonios he conseguido realmente. ¿Sabes? Hizo un gesto vago con la mano. Tom lo tenía todo resuelto. Carrera, matrimonio, casa. Construyó algo sólido. Yo, todavía persigo melodías en bares de mala muerte y vivo entre cajas. Tom también te admiraba, ¿sabes? Respondí con suavidad. Admiraba tu libertad, tu pasión por la música. Solía decir que ojalá tuviera la mitad de tu valor para lanzarte a ello, pasara lo que pasara. Mark pareció genuinamente sorprendido. ¿Decía eso? Más de una vez, confirmé. Veía la estabilidad, la hipoteca, la rutina como una especie de jaula a veces. Amaba su vida, me amaba a mí, amaba su trabajo. Pero había una parte de él que envidiaba tu camino, Mark, el camino menos transitado. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Mark, transformando sus rasgos, ahuyentando parte del cansancio. Ah, ¿sí? Él tampoco me lo dijo nunca. Sacudió la cabeza, con una mirada irónica. Éramos un par, ¿verdad? Ambos admirando lo que el otro tenía. Quizá sin apreciar del todo nuestras propias vidas. Quizá, estuve de acuerdo. A menudo hacemos eso, ¿no? Centrarnos en lo que falta en lugar de en lo que hay. Pensé en mi propia vida. La casa cómoda, la seguridad económica que Tom me había dejado, la predecibilidad silenciosa. Era segura, sí, pero a veces, especialmente en noches como esta, se sentía desgarradoramente vacía. ¿Estaba yo menos a la deriva que Mark? ¿Música, solo porque mi barco tenía cojines más blandos? ¿Y tú, Sara? Preguntó en voz baja, su mirada buscando de nuevo. ¿Eres feliz? ¿Te sientes sola? La franqueza de la pregunta me desconcertó. No era una pregunta que la gente soliera hacer. No de verdad. Preguntaban cómo estabas y tú dabas la respuesta educada y esperada. Pero Mark no pedía la respuesta educada. Pedía la verdad. Y allí, en el cálido aislamiento de mi cocina, con la lluvia como único testigo, sentí un impulso inesperado de dársela. A veces, admití, la palabra apenas un susurro. Sí, a veces me siento sola. Terriblemente sola. La casa es demasiado grande. El silencio es demasiado ruidoso. Las lágrimas volvieron a brotar y esta vez no las contuve. Rodaron en silencio por mis mejillas. Lo echo de menos. Echo de menos tener a alguien con quien simplemente estar, con quien compartir el silencio. ¿Música? Mark no dijo nada de inmediato. Solo me miró, su expresión llena de una empatía profunda y desgarradora. Extendió la mano otra vez, no para tocarme esta vez, sino colocándola plana sobre la mesa cerca de la mía, una ofrenda silenciosa de apoyo. Y entonces empezó a hablar. Habló de su propia soledad, del vacío resonante de su piso ahora que Mel se había ido, de la sensación de estar desconectado incluso cuando estaba rodeado de gente en bares ruidosos. Habló de sus miedos, de sus inseguridades, de la sensación creciente de que quizás se le había escapado su oportunidad, de que los sueños que había perseguido durante tanto tiempo no eran más que ilusiones. No buscaba lástima, ni yo tampoco. Era un despojarse de pieles, un pelar las capas que presentábamos al mundo. En aquella pequeña cocina, rodeados del olor a pollo asado y del sonido de la tormenta, pusimos al descubierto nuestras vulnerabilidades, nuestra humanidad compartida, nuestra experiencia común de pérdida y anhelo. Era increíblemente íntimo, más íntimo de lo que muchos encuentros físicos podrían ser jamás. Era un encuentro de almas desnudas por las circunstancias y la honestidad. La sutil tensión que había sentido antes se había transformado en una corriente profunda y poderosa de emoción compartida, acercándonos de una forma que nunca habría podido anticipar. Las luces azules y rojas intermitentes de la grúa reflejándose en la calle mojada de fuera de pronto se sintieron como una intrusión de otro mundo, un mundo que no entendía la frágil y profunda conexión que se estaba forjando entre estas cuatro paredes.
La llegada de la grúa rompió el hechizo, sus luces intermitentes pintando patrones cambiantes en las paredes de la cocina a través de la ventana empañada por la lluvia. Mark se levantó, arrastrando un poco la silla. Bueno, dijo, con la voz un poco ronca. Supongo que ese es mi transporte, ¿verdad? Música. Asentí, levantándome también. La transición de vuelta a lo práctico se sintió abrupta, casi chocante después de la profundidad de nuestra conversación. El aire crepitaba con lo no dicho, con la intensidad residual de nuestra vulnerabilidad compartida.